Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Buenos días, bienvenidos nuevamente a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, en donde discutimos temas de importancia y relevancia para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, y sobre los que el magisterio social de la iglesia tiene también algo que decir. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien nos honra con su presencia, Monseñor Alberto Figueroa. Como toda la audiencia conoce, Monseñor Alberto es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan y ha estado trabajando de cerca los temas que hoy vamos a discutir. Trabajó con el desarrollo de la primera asamblea eclesial para América Latina y el Caribe, y ahora está también trabajando el tema del sínodo sobre la sinodalidad que se realizará en el 2023, pero que ya se están haciendo trabajos al respecto. Y es precisamente sobre este sínodo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Monseñor, gracias por sacar de su apretada agenda y estar aquí con nosotros, y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Israel. Un placer y un saludo a todos los que nos escuchan. Es un gozo de compartir con ustedes. No, el placer es nuestro, Monseñor. Monseñor, me gustaría, para beneficio de nuestro público, que un poco nos explique qué es el sínodo de los obispos, ¿verdad? Porque es un tema que se discute, se emiten exhortaciones apostólicas postsinodales, pero hay mucha gente todavía en nuestra iglesia que no entiende exactamente qué es el sínodo de los obispos. Bueno, el sínodo de los obispos vamos a llamarlo así, es una adaptación de una institución eclesial que es muy antigua. O sea, en la iglesia se celebran sínodos desde siempre, ¿no? Eran reuniones de obispos para tratar diversos asuntos del momento, de la actualidad, aclarar doctrina, implementar, vamos a decirlo así, disciplina que hubiese que fortalecer, llevar a cabo tareas pastorales. Eso es muy antiguo en la iglesia. El sínodo es una institución muy antigua y tenemos desde los primeros, se podría decir que eso que llamamos el primer concilio de Jerusalén, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, podríamos llamarlo también el primer sínodo, ¿no? Sínodo es estar juntos, ¿verdad? Dar pasos juntos. Ahora hablamos de caminar juntos y eso es un poco la idea. Con el paso de los tiempos, pues la práctica de los sínodos se fue relegando casi siempre a las diócesis. Entonces los obispos, arzobispos, patriarcas, solían tener sínodos en sus diócesis, se reunían, se convocaba a la gente, al clero sobre todo, para tratar diversos asuntos. En Puerto Rico hubo varios sínodos, yo no voy a entrar, ¿verdad? Solo puedo decir que el señor arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto, una de las primeras cosas que hizo recién llegado a San Juan fue convocar un sínodo de la arquidiócesis. En estos mismos momentos tenemos un sínodo en la diócesis de Caguas. Así que Caguas tiene la interesante y difícil tarea de que está recorriendo un doble camino, el camino sinodal diocesano, más por supuesto ha trabajado el camino sinodal que nos ha propuesto el Papa. Con el Vaticano II se recupera el sínodo como una actividad de la Iglesia Universal. Entonces se vuelve a convocar a los obispos, no ya
para que trabajen en sus diócesis de manera individual, sino para ayudar al Santo Padre con grandes temas que él entiende que se deben tratar en la iglesia. Y por eso hemos oído hablar de varios sínodos. Recuerdo ahora sencillamente uno de los últimos sobre la palabra de Dios, que dio lugar a un documento precioso escrito bueno, los sínodos recomiendan un documento y el Papa entonces lo toma, lo retoma, lo relee, lo medita, lo ora y entonces lo hace suyo con los cambios que él entienda pertinentes. Eso es básicamente el sínodo. Sí, Monseñor, casualmente me río un poco porque cuando Monseñor Roberto llegó como arzobispo a la Arquidiócesis de San Juan, yo residía entonces en Río Piedras. Así que participé y viví, ¿verdad?, el sínodo arquidiocesano y ahora resido en Caguas. Así que ahora estoy viviendo el sínodo de nuestra diócesis más el sínodo universal. Monseñor, este sínodo sobre la sinodalidad en la iglesia, precisamente, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el espíritu de este sínodo particularmente? Bueno, mira, vamos a decir algo que me parece que es muy importante, aunque parezca pues como decimos nosotros, una bobería. No lo es. Hemos hablado del sínodo. Ya hemos explicado un poco, ¿verdad? Grandes rasgos lo que es un sínodo. El Papa, sobre todo, ha estado hablando de sinodalidad. Él ha convocado un sínodo, pero un sínodo para trabajar el tema de la sinodalidad. Y la sinodalidad, eso sí es, algunos dirían, un neologismo. Es decir, en la iglesia siempre se ha hablado de sínodos, pero no se ha hablado de sinodalidad. Entonces, ahí es donde el Papa quiere dar la nota, ¿verdad? Un poco que marque lo esencial de este sínodo que estamos trabajando. Y vamos a ir un poquito más atrás al tema de la asamblea a la que tú hiciste mención al principio. ¿Qué se supone que hiciera el CELAM, ¿no? El Consejo Episcopal Latinoamericano? Pues el Consejo Episcopal Latinoamericano, que se fundó antes del Concilio Vaticano II. Yo quiero que la gente sepa esto, ¿verdad? Porque para algunos, pues, todas las cosas así revolucionarias, entre comillas, en la iglesia fueron todas del post-Vaticano II. El CELAM es anterior al Vaticano II, es una institución única en la iglesia, donde los obispos de una región amplia del mundo se han reunido ya desde hace décadas para tratar asuntos particulares, no de conferencias episcopales, sino de toda la región. En nuestro caso, pues se incluye toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, el CELAM ya estaba preparado para otra asamblea general del episcopado latinoamericano, que eso es lo que se solía hacer. Cada cierto número de años, los obispos de Latinoamérica se reúnen para tratar unos temas particulares, ver cómo se ha movido, ¿verdad?, la vida de la iglesia, del apostolado, de la pastoral, de los problemas sociales, y enfrentan o trabajan esas dificultades con alegrías y esperanza en un momento dado, y normalmente sale un documento. Ese fue el caso del último de nuestras asambleas del episcopado latinoamericano, que fue en Aparecida. Hace 15 años, en estos días estábamos celebrando los 15 años de esa gran asamblea. Se reunieron en Brasil, en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida. Allí los obispos, en aquel momento el Santo Padre era Benedicto XVI, pero allí estaba como arzobispo de Buenos Aires el que es ahora nuestro Papa Francisco.
Se tocaron diversos temas, muy amplio. El documento de Aparecida es un documento precioso, abarca muchas cosas de carácter eminentemente pastoral, social, etcétera. Y se hace un documento, ¿no? Se hizo el documento de Aparecida. Los obispos, ya pasando 15 años de Aparecida, a punto de pasar los 15 años, le piden al Papa Francisco: queremos nuevamente reunirnos, ¿verdad? Como CELAM, y algo así como que le piden una convocatoria, ¿verdad? Que sea el Papa el que invite a esta reunión. Y el Papa les dice: no, no hagan otra asamblea de los obispos. En primer lugar, porque ya Aparecida es un documento clave de los últimos años de la vida de la Iglesia en nuestro continente. Y en segundo lugar, hay muchas cosas de Aparecida que todavía hay que poner en práctica. Entonces, la preocupación del Papa era que se hiciera otra asamblea de los obispos, saliera otro documento, y entonces pues las intuiciones y los retos y los desafíos de Aparecida se quedaran allí un poco en el aire, a ver cuál es lo nuevo. No sé si esto te suena a veces lo que sucede entre nosotros, ¿verdad? Nos reunimos, tomamos decisiones, hay que hacer esto, esto y lo otro, y luego pasan los años, 2, 3 años, nos volvemos a reunir y parece que aquello se quedó inconcluso. Bueno, entonces el Papa dijo: no, reúnanse, pero no para hacer otro documento, no para lanzar otros desafíos distintos, sino busquen lo que nos queda de hacer en Aparecida. Y no sean solo los obispos. Esa es la segunda clave de la asamblea eclesial. Que participen todas las vocaciones en la iglesia, que haya laicos, laicas, que haya hombres, mujeres, jóvenes, religiosos, religiosas, sacerdotes diocesanos, y así por el estilo, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿verdad?, lo que eso implicó, porque ya lo vivimos con sus altas, con sus bajas, una cosa novedosa en la iglesia. Y una vez llevado a cabo esta asamblea eclesial, que se está trabajando todavía, ¿no?, continuamente, el CELAM no quiere que eso se caiga, ni el Papa tampoco. Entonces nos metimos en el sínodo. Entonces el sínodo lo que pretende, en este caso el Santo Padre, es seguir una metodología parecida un poco a la asamblea eclesial. Que no sea un sínodo clásico de los obispos que se reúnen en Roma solamente para tratar los asuntos, aunque eso evidentemente va a ser así, o sea, va a ser una reunión de obispos, pero no solo de obispos. Pero antes tener la oportunidad de escuchar a la gente, ¿no? Eso fue lo que pretendió hacer la asamblea eclesial, y eso es lo que quiere y ha querido hacer y se ha estado haciendo con el sínodo. Entonces, ¿cuál es el propósito final? Yo creo que un poco como el Papa dijo para la asamblea eclesial, no se trata solo de hacer un documento. Y ahora se ha enfatizado mucho, ¿verdad?, en el proceso de escucha, que es muy importante. Sin embargo, se nos ha dicho una y otra vez, lo más importante es precisamente escuchar, y que se escuche a la gente, ¿no? Que la gente tenga la oportunidad de expresarse, y que tengan del otro lado orejas que escuchen, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos querido y lo que quiere hacer la Iglesia. No sé si tienes alguna otra. No, Monseñor, me parece muy bien la explicación que nos ha dado. Un poco, creo que el concepto de la sinodalidad, por ser precisamente un concepto nuevo, ¿verdad?, en la iglesia, no el concepto del sínodo, sino hablar de sinodalidad, ha causado una serie de confusiones, ¿verdad? Y hay gente que yo he escuchado la mar de interpretaciones distintas, ¿verdad?
¿verdad? Mucha gente piensa que con el asunto de la sinodalidad, pues ahora los asuntos dogmáticos en la iglesia se van a tratar como como una especie de legislatura donde pues, todo el mundo va a tener voto, etcétera. Me gustaría que nos explique eso, porque eso yo creo que es una de las cosas que más confusión nos causa con este concepto. Bueno, yo creo que esa preocupación la tiene normalmente la gente, y no solamente, vamos a llamarlos así, los fieles, los laicos, sino incluso personas, me imagino que en lugares altos de la jerarquía, quizá obispos que también tengan esa preocupación. Pero yo quiero decir algo que me parece importante que tengamos en cuenta. O sea, la palabra sinodalidad es una palabra nueva, pero en realidad lo que sinodalidad implica no es nuevo, porque sinodalidad es estar juntos, juntarnos, hablar para tratar asuntos diversos. Eso es básicamente lo que es la sinodalidad. Y ya cuando se nos convoca para el sínodo de la sinodalidad, lo primero que se nos dice y lo primero que se nos pide es observen atentamente los signos de sinodalidad que ya existen en la iglesia, en la parroquia, en las diócesis, porque ya hay sinodalidad. O sea, es que la iglesia no puede moverse si no existe la sinodalidad, y se da en diversos niveles. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, un consejo pastoral parroquial. Eso es un espacio de sinodalidad. Digo, si se lleva a cabo como se tiene que llevar, ¿verdad? Si hay una cierta representatividad de los miembros del consejo pastoral parroquial, si se convoca con cierta regularidad, ¿verdad? Si los temas que se tratan hay espacio para hablarlos con libertad, ¿verdad? Que no se trata, yo un poco bromeo, no se trata de una convocatoria del capitán de la tropa para dar instrucciones, ¿verdad? Un párroco no convoca al consejo sencillamente para dar instrucciones, lo convoca para escuchar, para ver cómo están las cosas, que hay sugerencias. Bueno, yo tengo este plan, pero ¿qué les parece? ¿Qué cambios se pueden hacer? O sea, un consejo pastoral parroquial que funcione medianamente bien es un espacio fantástico de sinodalidad, ¿no? Y en una familia, ¿verdad? Sobre todo si es una familia con un cierto número de miembros, pues también se dan espacios de sinodalidad, donde no se hace solamente lo que dice el jefe de familia, sino pues tenemos la oportunidad también, pues, ¿dónde vamos a hacer vacaciones? Qué sé yo. Pues mira, me parece bien la montaña, ¿no? Que vamos al mar, ¿no? Que si ya fuimos al mar el verano pasado. O sea, esos son espacios de sinodalidad. Entonces, si lo vemos así, en un espacio abierto donde podemos hablar con franqueza de las cosas que nos preocupan, y donde es más importante precisamente el diálogo que luego las conclusiones a las que se puedan llegar, creo que no habría que tener miedo. Sin embargo, yo creo que previendo esta preocupación, ya se nos dice en el Vademecum, que es el instrumento fundamental que convoca el sínodo, igual que el documento preparatorio, que el sínodo no pretende implantar en la iglesia los estilos de la democracia participativa clásica que nosotros tenemos, ¿verdad? Esto a algunos les sonará como una herejía política, ¿verdad? Pero la iglesia, hay que decirlo así, la iglesia es una iglesia jerárquica, ¿no? Y entonces, no es ahora que vamos a decir, bueno, vamos ahora todos a votar si creemos
que Jesucristo está presente en la Eucaristía verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. A ver, pasen los papelitos a ver quién cree eso. Ay, si la mayoría dice, pues yo no creo en eso, eso yo no lo entiendo, pues entonces eliminamos el dogma de la Eucaristía o de la Trinidad o de la virginidad perpetua de María. No, de eso no se trata. Y claro, estoy tocando estos temas que son más, digamos, que deberíamos tener más claros. Pero como digo eso, digo otras cosas que las personas piensan que van a cambiar sencillamente porque ahora vamos a votar todos, y como sabemos que hay grupos de presión y que hay lobbies que también entran en la iglesia, pues vamos a estar a la merced de los lobbies, ¿verdad? De quién tiene más fuerza, de quién habla más, de quién grita más, de quién mueve mejor sus fichas, y entonces la doctrina de la iglesia se va a diluir en asambleas, ¿no? Eso no es así, ese no es el espíritu del sínodo. Y yo creo que lo que en el fondo, lo voy a decir como yo lo siento, o sea, lo que yo creo que el Santo Padre ha querido es que nos sentemos a escucharnos, ¿verdad? Y que nos oigamos. En la casa, pues uno escucha a las personas, luego uno sabe si eso se puede hacer o no se puede hacer, pero por lo menos escuchaste, ¿verdad? Y aclaraste lo que había que aclarar, y te da una idea también de lo que va pensando la gente, porque quiere decir que hay que ir aclarando. O sea, si en tu casa, pues tu familia te dice, no, es que aquí tenemos que hacer una piscina y necesitamos una piscina, pues a lo mejor el padre, la madre de familia dice, caramba, no hemos explicado bien a nuestros hijos que no hay dinero, que estamos en una situación precaria. O sea, no es porque, pues, ¿cuántos votan por la piscina? Pues como todos votaron, nos metemos en el gasto que no podemos asumir. Pues yo creo que es un poco lo mismo. O sea, escuchar incluso aquellas cosas que nos pueden sorprender, con las que no podemos estar de acuerdo, con las que no podríamos estar de acuerdo, nos permite percibir por dónde van los tiros y dónde tenemos que fortalecer la enseñanza y la doctrina de la iglesia. Así que yo creo que me parece que no ese es el camino, ni debe haber miedo en ese sentido, porque al fin y al cabo creemos que la iglesia la dirige el Espíritu Santo, ¿no? Monseñor, le agradezco profundamente esta explicación que nos ha dado, que sé que va a ser de mucho beneficio para nuestros radioescuchas, porque era un punto es un punto que muchas personas lo han sacado de foco y lo han sacado de proporción, y me parece que su explicación ha dado en el punto. Yo he tenido la oportunidad de participar como parte del consejo de pastoral de mi parroquia. Participé por un tiempo, ahora por otras razones no he podido continuar, pero me integraré próximamente nuevamente, y conozco la utilidad de este proceso sinodal. En el caso de nosotros tuvimos varios cambios de párroco y de administrador parroquial en muy poco tiempo, y ciertamente los trabajos del consejo fueron de gran utilidad para darle continuidad, ¿verdad?, a las labores de pastoral de nuestra parroquia. Tenemos que ir a una pausa, Monseñor, pero regresamos en breve y continuamos este diálogo sobre este proceso. No se retiren, en breve regresamos con Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Bienvenidos nuevamente a este segundo segmento de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde en el día de hoy conversamos con Monseñor Alberto Figueroa, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan, y con quien estamos conversando sobre este proceso del sínodo de los obispos, sobre la sinodalidad que está convocado en la Iglesia Universal, que ya está corriendo el proceso y que culminará en el 2023 con la reunión, ¿verdad?, de los obispos y los representantes de las distintas conferencias episcopales
en Roma. Monseñor, al término de la primera parte, pues hablábamos, ¿verdad?, de lo que es el concepto de la sinodalidad, pero me gustaría ahora que entrásemos a hablar un poquito de qué es lo que ha ido ocurriendo, ¿verdad?, en la iglesia y particularmente en la iglesia de Puerto Rico con relación a este sínodo, porque tiene, de acuerdo al documento preparatorio y al vademecum, distintas etapas, ¿verdad? Una etapa diocesana, ¿verdad? Una etapa ya a nivel de conferencia y luego hay unas, entiendo que hay unas etapas continentales y posteriormente se llega entonces al sínodo. Me gustaría que nos explique un poco, ¿verdad? Esto de cómo es que está organizada la estructura para realizar este sínodo. Bueno, mira, el sínodo, evidentemente, como todas estas cosas que son tan amplias y que implican a la iglesia universal, es decir, la iglesia que está en todos los continentes, requieren organización, requieren un cronograma, unos tiempos, porque si no se convierte todo en un caos, ¿no? Nosotros tuvimos un poco la experiencia difícil de que estábamos corriendo la asamblea eclesial y de repente, pues, se empieza con el sínodo. Y aquí hay una anécdota un poco curiosa, pero de estas cosas de historia de la iglesia que son interesantes. O sea, con la asamblea eclesial, que era una cosa novedosa, ¿verdad? Conocíamos la asamblea de los obispos del CELAM, pero no la asamblea eclesial como la pautó el Santo Padre. Entonces, evidentemente, ponerse al día, estábamos en medio de la pandemia, con las dificultades tremendas que eso implicaban de encuentro, de participación, etcétera. Se pidió a la asamblea, obispos de Latinoamérica pidieron al CELAM, dennos más tiempo, pospongan la asamblea por un año para que podamos hacer las cosas un poquito con menos prisa y mejor. Bueno, y allí nos dieron ¿cómo llamarlo? Nos dieron una ligera esperanza de que a lo mejor nos dijeron, no, para que no nos retrasemos, vamos a darles 3 meses más. ¿Qué pasa? Que no sabíamos que ya el Papa había decidido convocar al sínodo de la sinodalidad y lo sabían, sí, pues allá los que son los presidentes o el grupo que preside el CELAM. Por eso ellos que sabían que venía el sínodo tuvieron poco que no ceder a la tentación de extender el periodo de la asamblea precisamente para que no nos pillara la asamblea y el sínodo corriendo al mismo tiempo. Bueno, gracias a Dios se terminó la asamblea con sus luces y sus sombras, por lo que hemos dicho, y nos entramos de lleno en el sínodo. Todo comenzó pidiendo que se hiciera en cada diócesis una ceremonia oficial de inicio del sínodo que coincidiera con la que hizo el Santo Padre en Roma. Eso en gran medida se logró prácticamente en todas las diócesis. En San Juan, porque el señor arzobispo estaba fuera bregando con asuntos de su recuperación, se pospuso una semana, pero se contó con el aval y el permiso de la Santa Sede. Así que en la mayoría de los casos se dio apertura al sínodo, todos en la misma fecha. A partir de ese momento empieza un periodo que lo llamamos la fase diocesana, pero que está precedido por un espacio de organizarse, de preparar los equipos, de determinar quiénes son las personas que van a trabajar con el sínodo en cada diócesis. Y ese periodo fue muy importante. En Puerto Rico lo que se hizo fue pedir a cada uno de los obispos ordinarios de las diócesis que nombraran el equipo o una persona que formara un equipo. Y así fue. Por ejemplo, en la arquidiócesis de San Juan fue el padre Néstor Yulfo, que había trabajado en el sínodo primero de la arquidiócesis.
en Fajardo, Macao, el padre Floyd, en Caguas el padre Jorge Cardona, en Ponce el padre Omar Soto, en Mayagüez el padre Humberto López y en Arecibo el padre Adrián Jiménez. Ellos fueron las personas clave y de verdad que hicieron una tarea extraordinaria. Yo estuve un poco de coordinador de ese equipo. Luego de organizar el equipo nos reunimos para proyectar, ¿verdad? También un cronograma de cómo se iba a hacer el proceso de escucha y dar también espacio a que cada diócesis desarrollara la manera, el estilo y la forma en que iba a hacer la consulta. En esto tengo que decir que Roma, pues ya tú has mencionado, dos documentos fundamentales, el Vademecum y el documento preparatorio. Sin embargo, como evidentemente entiendo que lo has leído, fíjate que pocas veces decían, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, lo tienen que hacer así o asado. No, decían, sugerimos, recomendamos, porque ellos entienden que la vida es más complicada y que no se puede todo determinar desde una oficina en Roma, por más gente experta que hay allí, dieron estos instrumentos para que se pudieran utilizar y ofrecieron la página del sínodo con multitud de sugerencias. Eso es lo que se ha hecho. Cada diócesis organizó sus equipos de escucha. En San Juan se preparó un instrumento, porque una de las dificultades que había habido en el pasado era que se entendía que el instrumento era complicado en un lenguaje que mucha gente no estaba familiarizado. No es porque fuera necesaria o excesivamente teológico, ¿verdad? Sino porque es un lenguaje que no es de día a día, ¿no? Fíjate, la palabra sinodalidad, que causa dificultades, imagínate otro tipo de lenguaje. Entonces se prepararon diversos instrumentos, se compartieron y vamos verificando, ¿verdad? En reuniones cómo les va, cómo les ha ido en este aspecto, les ha funcionado, no les ha funcionado. Para Cuaresma, por ejemplo, se prepararon instrumentos vamos a decir, de celebrativos para poder llevar el sínodo a la vida litúrgica en esos momentos fuertes, ¿verdad? Y ese periodo ya, gracias a Dios, se completó y tuvimos una reunión final para decir ya el periodo de escucha se acabó, ¿no? Ese periodo terminó. ¿Cómo le fue? Y fue muy interesante porque muchas de las diócesis dicen que el 100% de las parroquias participaron, o cerca del 100%, ¿no? Claro, esto no significa que todo el mundo participó, ni que toda la gente en la parroquia participó, pero sí que las parroquias tuvieron algún grado de participación. Y vuelvo y te digo, en algunos casos, parroquias, 2, 3 parroquias o más, el 100% de las parroquias participaron. A estos hay que añadir la participación de personas que estaban o alejadas de la iglesia, bueno, porque sencillamente ya dejaron de ir a la iglesia o porque ya no son católicos o porque no eran católicos, porque se pidió que se tratara de escuchar a todo el mundo. O sea, si un protestante, si un judío, si un musulmán, si un budista, si un ateo quería participar, que se le diera la oportunidad también de hacerlo. Y concluido ese periodo de escucha, pasamos a lo que conocemos como la síntesis. Cada diócesis tenía que hacer una síntesis de las síntesis que se hicieron en los grupos que se constituyeron para el proceso de escucha. Un ejemplo, una parroquia hizo su reunión, pues se supone que tuviera allí una persona que
¿verdad? Un poco organizara, dirigiera el proceso, coordinara, más que dirigir, coordinara el proceso. Y una vez que se hacía las respuestas de las personas, se debían sintetizar en esa parroquia, en un documento de no más de 10 páginas. En eso fueron bastante estrictos, ¿no? Por favor, que no pasen de 10 páginas. Y entonces, cada diócesis, por lo tanto, contaba con la síntesis de todas las parroquias que participaron, de los grupos que participaron, que quizá no eran parroquias, pero eran otro tipo de grupos. Ahora tocaba a cada diócesis hacer su propia síntesis. Es decir, que de todas esas síntesis de las parroquias debía salir una síntesis general por diócesis, con los mismos requisitos, no más de 10 páginas, alrededor de 10 páginas, ¿no? Claro, con unos temas que se habían presentado para trabajar juntos. Terminadas y hechas esas 6 síntesis, entonces correspondía ya a la conferencia y a los obispos de la conferencia episcopal o de las conferencias en el mundo entero, evidentemente, hacer su propia síntesis de la síntesis de su provincia eclesiástica. En Puerto Rico, la síntesis de las 6 diócesis. Eso también ya se hizo, gracias a Dios, ¿no? Nos reunimos en Arecibo, en el centro diocesano, y allí estuvimos prácticamente todos los obispos, solo 2 no pudieron estar presentes, pero estaban atentos, ¿verdad?, a lo que se estaba haciendo. Y los que formaban el equipo que ya les mencioné, estuvieron también presentes, evidentemente, y ellos se reunieron para hacer un borrador. Ese borrador lo fuimos evaluando parte por parte y allí había espacio para decir, bueno, eso no, ¿cómo te digo? Eso no se dijo así. ¿Cómo se dijo? Bueno, se dijo de esta manera, con una consigna muy clara. Hemos escuchado a la gente, aquí no venimos a cambiar lo que la gente dijo, ¿no? Porque me gusta este tema, pues lo dejo, y porque no me gusta, pues lo saco. No, es importante que lo que se dijo, como se dijo, esté incluido en el documento, y eso se trató de respetar máximamente porque nos parecía que era respetar lo que le habíamos dicho a la gente, que se les iba a escuchar, ¿no? No importa si lo que dijeran, pues, nos gustaba, no nos gustaba. Una cosa yo encuentro muy curiosa e interesante, incluso las contradicciones. Por ejemplo, decían algunos, es que hay que dar más participación a los laicos. Los laicos tienen que tener mayor voz en la iglesia. Entonces, en otros sitios te decían, es que los laicos son unos caciques y quieren que se haga lo que ellos dicen. Y son los mismos en la iglesia y los mismos que mandan, y mandan hasta el cura, ¿no? Los obispos son los únicos que hablan. Estoy dando otro ejemplo. Los obispos son los únicos que tienen palabra en la iglesia, no sé qué. Entonces, en otros sitios te decían, a los obispos no los escuchan. Hay que escuchar más a los obispos. O sea, esto es la vida. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Así que podemos decir que ha sido muy interesante. Se procuró respetar todo esto. Allí se fue aprobando, se dio espacio, se leyó lo que decía el borrador. Entonces cada obispo tenía la oportunidad, e incluso los que no eran obispos, pero habían participado en el proceso, podían decir, bueno, esto se dijo así, esto no se dijo así, hay que aclarar, esa expresión no es la que se utilizó, y con mucho respeto, ¿no? Una vez que ya no había más dudas, preguntas, sugerencias, entonces solo los obispos votaban si se aprobaba o no esa sección del documento. Y lo único que no se trabajó ese día fue la conclusión, porque la conclusión había que hacerla en base a
todo esto que se había trabajado, pero sí ya durante el proceso se iban diciendo cosas como esto debe ir en la conclusión. No debe estar en el texto, pero debe estar en la conclusión. Y así al final, pues tuvimos la conclusión más o menos organizada, preparada. De ella se hizo también un borrador y ya a los obispos se les envió. Así que, gracias a Dios, tenemos el documento aprobado. Solo utilizamos un recurso que una persona muy buena que conoce el tema de la gramática, de la sintaxis, para que le diera una revisión, ¿verdad? Y quedara lo más pulido, sin cambiar, ¿verdad? Lo esencial, pero sí que sea lo mejor expresado posible. Y ya con eso tenemos. De hecho, todavía estamos en la etapa diocesana, porque concluye el 15 de agosto, que es la fecha límite para enviar la síntesis de las conferencias al secretariado. Y una vez que se haga eso, pues ya nosotros en Puerto Rico habremos concluido. La etapa continental, pues yo tengo entendido que eso ya se encargan en Roma de hacer esa síntesis por continente. Sin embargo, en el CELAM, yo estuve en el CELAM en una reunión hace un par de semanas, nos pidieron que no solo enviáramos la aportación de nuestras conferencias al Secretariado General del Sínodo, sino que lo enviaran también al CELAM, cosa de que ellos tuvieran este material que les ayudara no a hacer un documento paralelo o un trabajo paralelo al que está haciendo la Iglesia a nivel universal, pero sí para entender cómo ha surgido, cómo se ha vivido en nuestro continente el proceso de escucha. Monseñor, ¿y cuál es, si es que puede, desconozco si puede compartirlo con nosotros, pero ¿qué temas o qué desarrollos o qué hallazgos que fueran importantes, ¿verdad? Para la iglesia, para nuestra vida como iglesia aquí en Puerto Rico, se encontró en este proceso? Bueno, mira, yo aquí tengo no sé si lo ves porque tengo ese fondo allí que no lo he cambiado. Sí, sí, se Aquí ve tengo ahora. son un poquito más de 10 páginas, pero eso con quitar espacios y achicar la fuente, pues cumplimos con el requisito. Son 12 páginas. Este documento, si tienen paciencia, le va a llegar a todos, porque la consigna es que una vez que esté aprobado definitivamente y enviado el documento a Roma, se haga accesible a todos los fieles. Esto no se esconde, no se va a tapar, no se va a poner debajo de una mesa, se va a compartir con todos. Igual que se hará disponible a los fieles de cada diócesis la síntesis de la diócesis. Es decir, que van a poder tener acceso, los que lo deseen, a la síntesis de su diócesis y entonces a la síntesis de la provincia eclesiástica de Puerto Rico. Recuerda que los temas ya, eso sí, nos fueron sugeridos, por ejemplo, compañeros de camino, escuchar, hablar claro, la celebración, compartir la misión común, el diálogo entre la iglesia y la sociedad, hasta 10 temas, ¿no? El ecumenismo. Ya yo te dije un poco algunos de los hallazgos, así en estos contrastes, ¿verdad? Que hemos hecho. Si quieres te puedo sencillamente leer algo de, por ejemplo, escuchar, ¿no? Escuchar, que es el número 2, dice: la síntesis de esta pregunta generó dificultades por la diversidad de perspectivas que se presentan en la misma desde cada una de las diócesis.
y la forma en que se formuló esta. Por lo tanto, recurriendo al documento preparatorio, consideramos responder a la que allí fue presentada, hacia quienes se encuentra en escucha, en deuda de escucha, nuestra iglesia particular. O sea, Mayagüez, pueden contestar de una manera, pues nosotros aquí en Mayagüez tenemos una deuda de escucha, es decir, hay personas, hay instituciones, hay grupos a los que no hemos escuchado o no hemos escuchado con la atención que deberíamos. ¿Cómo son escuchados los laicos, en particular los jóvenes y las mujeres? ¿Cómo integramos las aportaciones de los consagrados y consagradas? ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados y de los excluidos? Esa es la pregunta un poco que se hace a todas. Se comienza a responder de la siguiente manera. Se entiende que las iglesias particulares están en deuda de escucha con diversos sectores, tanto de la vida eclesial como social. Se percibe una deuda de escucha en el seno mismo de la iglesia. No se trata de no ser escuchados, interesante, sino de que no siempre se toma en cuenta lo que se dice, puesto que las decisiones finalmente son tomadas solo por los miembros del clero. Se entiende que estos aspectos deben mejorarse. La dinámica de la escucha se podría mejorar si además se toma en cuenta los espacios de diálogo, de comunicación y de participación que con frecuencia suelen ser pocos o no existen. O sea, te doy ahí un ejemplo, ¿verdad? De en este ámbito específicamente del tema de la escucha, se percibe que hay una real deuda de escucha con muchos sectores, muchos grupos, y al mismo tiempo, y esto parece sutil, pero es muy claro, también se nos dice, bueno, es que a veces, aunque nos escuchen, no tenemos nada que hacer ni que ver en los procesos de toma de decisiones. Y toman las decisiones los mismos, que pueden ser, aquí dicen los clérigos, pero ya hemos visto como en algunos lugares dicen, no, es que hay unos laicos que son unos caciques y hacen en los grupos lo que les da la gana, porque recordemos, me parece, Israel, que esto es importante. O sea, la iglesia tiene movimientos, la iglesia tiene ministerios, movimientos y ministerios normalmente, en nuestro caso, dirigidos por laicos. Entonces, a veces pensamos que esto es solamente los clérigos, ¿no? Porque el cura es el que toma las decisiones. No, pero a veces es que en ese movimiento en el que tú estás, donde son todos laicos, ahí hay 2 o 3 que son los que reparten el bacalao. O sea, esto no es solamente para señalar, ¿no?, los defectos de lo que llamamos, y se ha ahora puesto más en relieve, el clericalismo, ¿verdad? Es que donde parece que solo los clérigos o solo los ministros ordenados tienen palabra, sino también el clericalismo que subyace en algunas instancias que no, donde no hay clérigos necesariamente, ¿no? Sin duda alguna, monseñor, sin duda alguna. Don señor, lamentablemente el tiempo nos ha traicionado. Tenemos que dar por terminado el programa, pero no sin antes agradecerle profundamente este rato de diálogo que hemos tenido aquí, en donde nos ha ciertamente aclarado muchísimas dudas que pudiesen haber sobre este proceso, y estaremos pendientes a cuando se haga disponible, se publique ya el documento final de la síntesis de la provincia eclesiástica para ciertamente examinarlo con más detalle, y si fuese necesario lo invitaríamos de nuevo, monseñor, para entonces ir sobre el documento y poder ya discutir en más detalle cuáles fueron los hallazgos. Yo con mucho gusto, Israel, pues me despido diciéndole a la gente que no tenga miedo, que se informe, ¿verdad? Lamentablemente, y hay que decirlo también, hay quienes no aprecian el ministerio petrino del Papa Francisco, tienen prejuicios, por la razón que sea, y entonces todo lo tergiversan y lo interpretan a la tremenda
y la gente debe informarse donde debe informarse, ¿verdad? Vaya a la página del sínodo, vea un poco lo que allí se dice y por dónde va la iglesia caminando. Si creemos y confiamos que está dirigida por el Espíritu Santo, como creo yo, crees tú, la mayoría de los fieles, no hay por qué tener miedo de ninguna cosa. Muchas gracias, Monseñor. Sin más, despido el programa. Nos vemos la próxima semana en otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.